un buen fin de semana, que hayan podido estudiar, que hayan podido descansar un poquito. Bueno, antes vamos a empezar ya con las clases teóricas de todos los diseños epidemiológicos. Pero primero que todo, vamos a revisar el taller que hicieron. Entonces, primero quiero saber qué dudas tuvieron o qué dificultades tuvieron para resolver el taller. Doctora, yo tengo una duda con interpretaciones. Dime. Es que en el último punto donde dice calcula e interprete el riesgo relativo, ¿cierto? Entonces, eso a mí me dio 2,3. Entonces, hay como Sí. uno ya se tiende a hablar ya de personas en sí. Entonces, por ejemplo, acá hay una interpretación que yo puse que por cada recién nacido con bajo peso al nacer y mamá no fumadora, hay 2,3 recién nacidos con bajo peso al nacer y mamá fumadora. Yo quiero saber, ¿eso lo aproximo a 3 recién nacidos o...? No, no, los riesgos relativos no se aproximan. Lo que se aproxima es, se trata de no dar con dos decimales, sino con un solo decimal, pero no se aproxima. Siempre se dice, lee el número entero y la cifra decimal y una cifra decimal. Y la interpretación que hiciste está muy bien hecha. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todos los demás hicieron el taller sin problema? Bueno, vamos a dedicar 10 minuticos para que lo resolvamos entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, María Paula, tú me puedes colaborar. Yo voy a compartir pantalla y entonces tú, por favor, vas leyendo el ejercicio y me vas diciendo, se le fue la señal. Entonces, voy a empezar por compartir. A ver, ¿quién me quiere leer el ejercicio? ¿María Paula ya volvió o todavía no? Fue que se le desconectó. Entonces, ¿quién quiere? Yo tengo aquí en un cuadrito chiquito 4. Díganme un número, voy a volver a decir uno de ellos. Díganme un número de 1 a 4. 3. Listo. Claudia. Claudia Tacán. ¿Me estás escuchando? Claudia. Claudia Tacán, ¿dónde estás? Ah, no tienes micrófono. Doctora, si yo le voy leyendo entonces. Listo. Entonces, lo que más que ir leyendo es como que me vayas diciendo entonces qué escribo. A Listo. medida que vas leyendo me dices qué coloco. Yo aquí tengo la tablita 2x2 y yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Yo no voy a juzgar si está bien o mal. Este taller es de ustedes. Así que tú me vas diciendo y los demás van opinando si les parece que así está bien o no. Entonces, para hacerlo en un poquito, no tan en el orden que está en el texto, lo primero que yo quiero que definamos es cuál es el efecto y cuál es el factor en estudio. Entonces, dime tú, ¿cuál es el efecto? Entonces el efecto bajo peso al nacer en recién nacidos. Bajo peso al nacer en recién nacidos. Y el factor, Fumar en embarazo. entonces, fumar, embarazo. Vamos a correrla un poquito. Listo. ¿Cuál fue la población total de estudio? 4.000 recién nacidos. 4.000. Eso es importante que lo que tú estás diciendo, ponerle el apellido a las cosas, porque uno se puede confundir. Entonces uno dice, venga, estamos hablando, ¿cuál es la unidad de análisis? Aquí la unidad de análisis no son mamás. Aquí la unidad de análisis entonces fueron recién nacidos. Muy bien. Ahora sí empecemos a llenar la tablita. Ahora sí ayúdame.
Entonces, en A serían bajo peso al nacer en recién nacidos expuestos. Ujú. Primero que todo, tratemos de poner en la tabla los datos que aparecen en el ejercicio. Ah, listo. Entonces, porque la idea es que yo sé que muchos se quedan callados, pero también sé por mi experiencia que muchos es que no han hecho el ejercicio seguramente y no saben cómo llenarlo. Entonces, vamos a empezar de cero. Desde el planteamiento que hay allí, entonces, ¿con qué datos podemos ir llenando la tabla fuera pues de la población de estudio? ¿Qué nos dice? Entonces dice que la población total de estudio fue de 4.000 recién nacidos. De ellos se encontraron 400 recién nacidos con bajo peso al nacer, hijos de madre no fumadoras. Listo. ¿Dónde los coloco? En la C. Listo. ¿Cuántos? 400, ¿cierto? Sí, señora. Listo. O sea que ellos no tienen el factor de riesgo, pero sí tienen el efecto. Bueno, sigamos. El 60% de la población de estudio eran recién nacidos, hijos de fumadoras y el 50% de la población tuvo bajo peso al nacer. Bueno, pues hagámosle primero. 60% eran hijos de fumadores. Entonces, ¿estos niños estaban expuestos o no estaban expuestos, o eran del grupo de sanos o eran del grupo de enfermos? ¿Quiénes son ese 60%? Son los que tienen el efecto y el factor. Entonces serían A más B. A ver, despacio. Solo la frasecita del 60%. ¿Cuánto equivale el 60%? Sí, no. Serían dos, ¿no? ¿Cómo nos están diciendo ahí en el ejercicio que quiénes son el 60% y cómo los vamos a definir nosotros? Ah, bueno, dice que el 60% son recién nacidos hijos de fumadores. Listo. Entonces es la población expuesta, ¿sí? Entonces, ¿dónde va? Ahora sí, dime lo que me ibas a decir. ¿Dónde pongo esa población expuesta? En A más B, ¿Y cuánto es ese 60%? 2.400. Porque es el 60% del total de la población. Muy bien, ¿qué más tenemos? Por ahí hablabas de otro porcentaje. Y dice que el 50% de la población tuvo bajo peso al nacer. O sea que esos son quienes dentro de las letras, dentro de los totales, porque estamos llenando totales. Dentro de los totales, entonces, ¿quiénes son esos, Julián? Dentro de los totales sería C más D. Vuelve a decir lo que me dijiste ahora, ¿quiénes son? El 50%, perdón, 50%, ¿quiénes son? A los que tienen bajo peso al nacer. Eso. Entonces, vuélveme a decir cuáles a qué niños corresponden. Serían los A más C, Exactamente. Entonces, A más C es igual al 50% de 4.000, o sea, 2.000. 2.000. Listo. Entonces, ¿qué más datos tenemos? Ya no dice nada más. No tenemos nada más. Ahora entonces, ¿qué sigue? Yo tengo acá un total, que es 2.000, y tengo 400, y este total es la suma de estas dos casillas, de A más C. Entonces, si esto es 2.000 y estos son 400, ¿quiénes son A? 1.600. 1.600. Y definiendo la ¿a qué corresponde 1.600? ¿Qué característica tienen estas personas? ¿Quiénes son? Serían recién nacidos con bajo peso al nacer que estuvieron expuestos. Exactamente. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a llenar el resto de casillas? Igual que como llenamos A, entonces si vertical me tiene que dar 2.000, horizontal me tiene que dar 2.400. Listo. Entonces, ¿cuántos niños son acá? 800. Yo no estoy haciendo sumas ni nada, estoy escribiendo lo que tú me digas. Listo. Y nos queda una. Entonces, ¿cuál será este total de B más D? 2.000. 2.000. Si ustedes se fijan,
si ustedes se fijan acá, no, todavía no. ¿Y cuál es el total de C más D? 1600. Listo, ¿cómo lo sacaste? Lo que le faltaba 2400 para llegar a 4000. Así de fácil es esto. Entonces ustedes se preguntarán, pero venga, ¿por qué hay que como adivinar tanto? Cuando, por ejemplo, uno va a calcular una muestra, eh, está haciendo un estudio cualquiera, entonces uno va a calcular la muestra y necesita saber, como en unos estudios que se hayan realizado, con qué trabajaron. Y ustedes no se van a encontrar la tabla de 2 por 2 en los estudios. Ustedes se van a encontrar, así como yo les escribí, resultados parciales. Entonces uno con eso arma la tabla, mira bien cómo organizaron ellos la muestra y eso le facilita a uno el cálculo de muestras. Bueno, listo, nos falta la D. Entonces, ¿cuánto es D? 1200. Listo. ¿Y de dónde sacamos ese D? También de lo que le faltaba 800 para llegar a 2000. Listo. Muy bien. Y entonces lo otro que vamos a mirar es que los totales nos deben dar lo mismo. Este total más este total nos debe dar la población de estudio y este total más este total también nos debe dar la población de estudio. Entonces ya tenemos lista nuestra tablita de 2 por 2. Ahorita vamos a hacer, no lo vamos a calcular todo porque la clase es larga, pero vamos a hacer ejemplo de algunas de las proporciones. ¿Cuál quieres hacer o quiere alguien más participar? Y si no, pues Juliana nos sigue colaborando. Yo, doctora, si quiere. Listo, dale. Entonces, ¿cuál proporción Mm, quieres hacer? por ejemplo, la proporción de incidencia en expuestos. Muy Entonces, bien. para hallar la proporción de incidencia en expuestos sería A sobre A más B. Es decir, 1600 sobre 2400, que eso nos daría 0,7. Y pues yo lo hallé como porcentaje, es decir, que sería el 70%. Entonces, eso quiere decir que la proporción de incidencia de los recién nacidos con bajo peso al nacer de las madres fumadoras sería del 70%. Bueno. Entonces, ¿a todos les quedó claro cómo hizo el cálculo María José? Mire, si alguno no lo tiene claro, de verdad que no importa Doctora, que pregunte. Dime. a mí me quedó claro cómo hacer el cálculo, pero yo confundo la interpretación de la proporción de incidencia de expuestos con la, digamos, con la proporción de enfermos de la población, creo era, o expuestos en la población, que la proporción de expuestos en la población, o sea, no sé, Entonces ya vamos para allá, muy diferente. Isabela. Esperemos entonces, vamos a hacer una cosa. Hagamos esto y luego calculamos las proporciones de exposición y tú me colaboras con eso. Listo. Bueno, entonces la interpretación que nos hizo María José está bien. ¿De qué otra manera la podríamos interpretar? Porque hay varias formas de uno decir las cosas. ¿Cómo más la podemos interpretar? Doctora, yo con esa pues tengo la duda, no sé si me quedó buena. Yo A ver, puse que el 70% de los recién nacidos que tenían mamá fumadora desarrollaron bajo peso al nacer. el 70% de los niños que tenían madres no, madres fumadoras, ¿cierto? Dijiste, Sí, madre fumadora desarrollaron bajo peso al nacer. nacieron con bajo peso al nacer también. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra o hacemos otra? Hagamos la proporción de incidencias no expuestas. ¿Quién quiere hacer la proporción de incidencias no expuestas? Chicos, Doctora, sería C sobre C más D, entonces sería como 400 sobre 400 más 1200, quedaría 0,3. igual. 400. Hagámoslo de una vez sobre 1600, ¿cierto? Pero esto se multiplica por 100
para que facilite la interpretación de las proporciones, se multiplica por 100. Entonces, ¿cuánto les dio? 30%, doctora. Segura. A ver, ¿a quién le dio lo mismo? Voy a sacar la calculadora. A mí también me dio lo mismo. Bueno, espérense porque es que yo no lo he hecho. A mí no me da eso. A ver, a otra persona. Dividan 400 en 1600. Doctora, pues a mí me dio 25%. Sí, señora, a mí me da 25. Y voy a revisar la anterior también. Doctora, lo que 25. pasa es que usted pedía con un decimal, entonces por eso lo aproximamos. Pues por eso lo hice yo así. ¿Cómo así? Sí, yo también por eso lo tengo como 30%. Pero ¿cómo así? Sí, Y doctora, como, me o sea, pasó lo para que a mismo. mí me dé de 25 a 30, para que a mí me dé 30, tengo que tener 25,99 para aproximar de 25 a 30. Vea, Doctora, 26, es que perdón. como usted en el Si yo voy ejercicio a puso que aproximar, un solo decimal, entonces yo creo claro, que ¿y todos qué es un solo redondeamos. No, no, venga, venga. Ojo con esto, porque no me vayan a decir que ustedes no saben aproximar decimales. Voy a hacer una cosa. A ver, voy a calcular la de arriba primero porque ya tengo mis dudas. Doctora, pues el primero daría 66.7 si lo hacemos así. 1600 dividido 2, 400 me da punto 66, tan, por allá hay un 7. Si lo multiplicamos por 100, nos da 66,6666. Entonces, ¿cómo se aproxima? ¿Cómo van a Doctora, aproximar de 66 a 70, chicos? ¿Cómo se les no, ocurre? doctora, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo aproximé fue la división, o sea, a mí la división me dio 1600 sobre 2400 me dio 0.7 y pues yo ese 0.7 lo multipliqué por 100, pero entonces ahora me di cuenta que se multiplica es al final, se aproxima es al final, ya cuando tengo ya todo el resultado. Eso fue lo que yo creo que pasó. No, pero es que de todas maneras, sea como sea, ustedes de 66 no pueden aproximar a 70, jamás. Porque es que ustedes no pueden aproximar los enteros, ustedes aproximan es los decimales. Si el decimal me aproxima el entero, pues muy bien. Supongamos, vamos a trabajar con este 66,66, 66, 66. Yo les dije un solo decimal. Entonces, él termina en 7. Tiene una cantidad de ceros y termina un de 6 y después termina en 7. Entonces yo lo voy aproximando y obviamente me va a dar es 66,7. Eso es un solo decimal. 66 es el número entero. Aquí tiene 2, 4, 6, tiene 7 decimales. Para que quede con un solo decimal me queda en 66,7. No me puede quedar en 70. O sea, para que a mí me queden 70, me tendría que haber dado, por ejemplo, 69,99. Eso sí es 70. Pero 66,66, eso es 66,7 con un solo decimal. O sea, doctora, nosotros hacemos es la aproximación, es ya pensando en total la cifra del porcentaje. No pueden aproximar así. Ustedes tienen que aprender, por Dios, es que esto es de primaria. Es que yo no puedo volver todos los números unos enteros. No, si yo tengo que dividir un 66 punto y pico por algo, pues lo divido y miramos a ver qué da. Pero ustedes no pueden aproximar enteros porque quieren. Además, que aproximar de 66,7 a 70 es un horror, no es un error, es un horror. Entonces, ojo con eso. Esto es una cosa que es supremamente básica, que obviamente yo no me voy a detener a enseñarles porque estas son cosas que uno aprende en el colegio. Entonces, vamos a revisar la próxima. ¿Listo? Voy a revisar, entonces la próxima sería 400 dividido 1600. Yo creo que esa sí da más cerradita. Da punto 25%, da 25%. Muy bien. Entonces, ahorita hagamos otras de las proporciones. ¿Quién era la niña? Isabela.
¿Quieres, por favor? Ah, bueno, antes de eso, por favor, María José, ¿me interpretas esta proporción de incidencia en no expuestos? Sí, doctora, sería la proporción de incidencia de los recién nacidos con bajo peso al nacer de madres no fumadoras es de un 25%. Bueno, entonces, hay que también saber interpretar a qué corresponde esta frecuencia como tal. Obviamente, el ejemplo que nosotros estamos haciendo es de riesgo relativo. Entonces, pero también hay otras proporciones que se calculan que no son incidencia con otras medidas de asociación, con la misma tablita de 2 por 2. Entonces, vamos a hacer una interpretación distinta también con las dos. En la proporción de incidencia en expuestos, uno también la puede interpretar diciendo que es la frecuencia de enfermos entre los expuestos. Por lo tanto, yo digo que la frecuencia de bajo peso al nacer entre hijos de madres fumadoras fue de 66.7%. Simplemente sin hablar de incidencia ni prevalencia, porque hay otra forma también, otras medidas de asociación donde tenemos que tener claro que no siempre es incidencia. Y se los digo porque, por ejemplo, en las medidas de asociación de los estudios de corte transversal se trabaja con prevalencia, pero se trabaja de la misma manera. Entonces ustedes tienen que tener esa claridad, es simplemente la frecuencia del efecto entre los expuestos. Y la otra es la frecuencia del efecto entre los no expuestos, que es esta. ¿Cuál es la frecuencia entonces del efecto entre todos los que no estaban expuestos? ¿Cuál es la frecuencia de bajo peso al nacer entre todos los niños hijos de madres no fumadoras? Ahora sí, entonces vamos a hacer las proporciones de exposición. Entonces vamos a empezar por la proporción de exposición en enfermos. Doctora, qué pena. Tranquila, ¿Será que dime. me podría volver a repetir la interpretación? Bueno, lo que les estoy diciendo es que se puede interpretar así como lo dijeron sus compañeras, diciendo la proporción de incidencia de bajo peso al nacer entre los niños, yo puedo decir de las dos maneras, o entre los niños expuestos fue del 66.7%, o la proporción de incidencia de bajo peso al nacer en hijos de madres fumadoras fue del 66.7%, o la frecuencia de bajo peso al nacer entre hijos de madres fumadoras fue del 66.7%. Bueno, ahora sí entonces hagamos la proporción de exposición en los enfermos. Primero que todo, ¿cómo se calcula? ¿Con qué letras? ¿Cómo armamos la proporción? Bueno, doctora, esa proporción sería A sobre A más C, que sería entonces 1600 sobre 2000. Y pues eso nos daría 0.8, es decir, el 80%. Bueno, discúlpame, pero voy a hacer la división para que no tengamos la misma dificultad que con la otra. Dividido 2000. Listo. Nos da entonces 80 cerraditos. 80%. Y la proporción de exposición en sanos. Miren, la proporción de exposición en sanos, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que se escribe cero. O sea, cuando está el efecto se escribe E y cuando no hay simplemente se escribe cero. ¿A qué es igual a la proporción de exposición en sanos para que pasemos a las interpretaciones? ¿Cómo la calculamos, María José? Ah, doctora, sería B sobre B más C. D sobre B más D. Sería la exposición en sanos. Y después sería 800 sobre 2000, que serían 0.4, que es 40%.
Listo. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere interpretar? Isabela? Ven pues que tú tienes dudas. Gloria Isabel. ¿Es Gloria Isabel o Gloria Isabela? Gloria Isabela, doctora. Bueno, Isabela. Yo también tengo una sobrina que se llama Isabela. Entonces, dime, interprétame por favor, ¿cómo piensas tú que se interpreta la proporción de exposición en los enfermos? Pues, doctora, yo tengo que el 80% de los recién nacidos con bajo peso al nacer tenía mamá fumadora. A ver, otra persona que opine o que haga una interpretación distinta. Es muy importante en la interpretación de estas cosas que nosotros tengamos en cuenta tanto el numerador como el denominador para que quede como la interpretación un poquito más clarita. Entonces, les voy a decir una cosa que les acabo de decir en las que son horizontales, que son las de expuestos y no expuestos. Estas son las verticales, donde están los enfermos y los sanos. Entonces, en estas verticales vamos a ver que lo importante, tanto en enfermos como en sanos, es la exposición. En ambos, siempre lo importante es la exposición, pero obviamente aquí lo analizamos en sentido vertical. Entonces, fijémonos a qué corresponde esto. La proporción de exposición entre los enfermos corresponde entonces a la frecuencia de enfermos expuestos o, más fácil, la frecuencia de exposición, porque estos son simplemente expuestos, entre todos los que están enfermos. Obviamente estos están enfermos y están expuestos, pero si ustedes tienen claridad de cuál es el denominador, entonces el denominador son ¿quiénes? Todos los que están enfermos. Numerador, ¿quiénes son? Únicamente los que están expuestos entre todos esos enfermos. Entonces, intentemos otra interpretación. A ver, tú misma, Gloria Isabel, otra. Hablando de la frecuencia, no me Doctora, hables. entonces sería la frecuencia de, de recién nacidos con bajo peso al nacer es de 80, con mamá fumadora es de 80%. Sí, señora, esa es otra forma de expresarlo. Entonces, lo importante es que uno tenga claridad de qué es lo que está dividiendo. Porque para esto no existe como un A más B, es decir, en la interpretación no es que se tiene que ser así, no. Lo importante es que uno entienda lo que está diciendo y que quede claridad en lo que está interpretando. Y entonces, ¿cómo interpretarías tú misma la proporción de exposición en los sanos? Ya voy, doctora, espera. Sería la frecuencia de recién nacidos que no presentaron bajo peso al nacer y tenían mamá fumadora es de 40%. Esa es una forma de interpretarlo. La más fácil es simplemente entonces la frecuencia de recién nacidos con bajo peso y expuestos fue del 40%. Bueno, entonces con esto ya salimos como de las proporciones porque las otras sí ustedes las van sacando. Cuando yo, por ejemplo, hablo de, por ejemplo, eh, proporción o de incidencia en la población, ¿a quién ponemos en el numerador? Proporción de incidencia de bajo peso al nacer en la población de estudio. ¿Quién va en el numerador? La población. Todos, todos los que tuvieron bajo peso al nacer. Todos los que tuvieron, es decir, ¿cuántos, Miguel Ángel? 2000 2000. ¿Y en el denominador a quién vamos a colocar? a la población total, que son los 4000. Exacto. Entonces, ¿cuál es la proporción de incidencia de bajo peso al nacer en la población de estudio? ¿Cuánto nos da? 0,50 o 50%. 50%. Simplemente es eso. Cuando nosotros decimos también la otra, igual, la proporción de sanos o proporción de niños con peso normal al nacer,
en la población de estudio, ¿cuál fue? Miguel De Ángel. 50%, doctora. Igual, fue el 50% porque en ambos tenemos un total de 2.000. Tanto en los enfermos como en los sanos tenemos 2.000. Entonces, la proporción de incidencia de bajo peso al nacer fue de 50%, la proporción de niños con peso normal fue 50%. Entonces, la proporción de incidencia total es A más C sobre N. Listo. Ahora sí, vámonos para el riesgo relativo. ¿Cómo calculamos el riesgo relativo? La proporción de incidencia en expuestos sobre la proporción de incidencia en no expuestos. ¿Y en números? Sería 66.7 sobre 25 y eso da 2.7. Bueno, te creo, no voy a utilizar la calculadora. Bueno, exacto. Entonces, hasta ahí. ¿Cómo vamos a interpretar ese riesgo relativo? Ya al principio hicimos una interpretación, a ver otra. ¿Quién quiere hacer otra? Doctora, es que yo la verdad, con la interpretación de esa sí me enredo un poquito porque no se No puede decir importa, veces más intenta. porque pues yo Es. iba a decir como, mm, Y si tú, por ejemplo, listo, Daniela. Y si tú, por ejemplo, quisieras decir tantas veces más, ¿qué tendrías que hacer? tendría que restarle uno, o sea, sí podría decir que 1,7, o sea, que la Entonces, dale, proporción, entonces inténtalo así. entonces la proporción de los recién nacidos con bajo peso al nacer que tiene una madre fumadora es 1,7 veces más que la población de recién nacidos con bajo peso que no tenía madre gestante, pues que durante la gestación tuvo hábito tabáquico. Ya. Bueno, yo no sé si te entendí mal, si cuando tú empezaste dijiste proporción o dijiste población. Dije proporción. No, bueno, me alegra que lo digas, porque esto no es una proporción. Y muy bueno que lo digas porque muchas veces se equivocan con eso, entonces para que no se les vuelva a olvidar, esto no es una proporción, esto es una relación entre dos cantidades, que esas dos cantidades son proporciones, listo, pero esto es una razón. Así que nunca este resultado de una medida de asociación nunca se puede expresar en porcentaje, nunca. ¿Por qué? Porque el resultado no es una proporción, es una relación entre dos cifras, es una razón. Entonces, así como tú interpretaste el denominador donde decía que de la población de niños con bajo peso al nacer, hijos de madres no fumadoras, lo mismo se interpreta en el numerador, pero jamás diciendo proporción para que no se les olvide. Porque miren que yo aquí no he puesto porcentaje en ninguna parte. Que esto es un hijito de unas proporciones, sí, yo sé que sí, pero no es una proporción, es una razón. No se les olvide, un resultado de una medida de asociación jamás es una proporción, ni es una tasa, ni nada por el estilo. Es una razón. Las medidas de asociación ya sabemos que son muchas, pues muchas no, son como 4, pero todas son razones. Bueno, ¿tienen alguna otra duda o ya empezamos con la clase de estudios descriptivos? Por mi parte no, doctora. Listo. Bueno, yo pienso que ya con esto las dudas que tuvieran ya se debieron aclarar. Entonces vamos a irnos a la clase. Quedé un poquito preocupada con la aproximación de decimales. ¿Eso sí les quedó totalmente claro? Porque Doctora, lo que pasa es que yo creo que, pues acá hablando con unos compañeros, yo creo que el problema es el método para hacer la aproximación. Yo tengo entendido que uno primero hace la división, multiplica por 100 y después de multiplicar por 100 es que se hace la aproximación. Pero hay compañeros que están haciendo la aproximación antes de la multiplicación con el 100. también se puede, es que también se puede. Es que uno puede hacer la aproximación en cualquiera de los dos pasos. El problema no es ese.
El problema es que ustedes me estaban pasando de 66, me lo estaban aproximando a 70, o sea que ese número entero que es 66, ustedes me lo estaban pasando a 70, ¿cómo van a aproximar de 66 a 70? Claro, doctora, porque cuando ellos hicieron el procedimiento, por ejemplo, yo hice el procedimiento porque yo sé que para aproximar con decimales utilizo fix 2 para que cuando haga la multiplicación me quede con un solo decimal. ¿Qué hicieron mis compañeros? Me imagino que colocaron el fix 1 de una, entonces, claro, les hizo la aproximación global desde el principio. Entonces, yo creo que es más manejo de calculadora que error de cálculo. Bueno, pero entonces no es solamente manejo de calculadora, son conceptos muy básicos. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, hagan las aproximaciones manualmente, ustedes tienen que aprender a hacerlas manualmente. Si yo tengo, ustedes saben aproximar, les voy a decir porque son expertos ustedes en aproximación. ¿Sabe cuándo nosotros nos enteramos lo expertos que ustedes son en aproximaciones? Con las notas. Ahí sí son, mejor dicho, requete expertos. Entonces uno les dice 2.98, pero es que eso es 3, ¿sí? Entonces ustedes sí saben aproximar. Así que piensen que están aproximando las notas y verá que es más fácil. Yo no puedo pasar, es como si yo pasara de un 2,6, yo dijera que 2,6 se aproxima a 3. ¿Cierto que eso no se puede hacer? Respóndanme, por favor, porque es que nos tiene que quedar claro esto. ¿Cierto que 2,6 no podemos aproximarlo a 3? No, doctora. Eso. Entonces fíjense que era lo mismo que ustedes estaban haciendo. Entonces, no, pónganle un poquito de lógica. Entonces, yo prefiero que no se pongan con esa calculadora a decirle de entrada tal, porque entonces les vas a aproximar al entero y ustedes no pueden. Con un solo decimal, pónganle con 2 decimales y de 2 decimales se aproximan a uno. Ustedes sí saben aproximar. Por eso les digo que yo estoy segura, no es por molestarles la vida, pero yo estoy segura que saben porque cuando nosotros estamos calificando es que nos damos cuenta. Entonces, ustedes son expertos en eso, muchachos, entonces pónganle pilas a la cosa para que no cometan errores. Porque si ustedes me hacen una cosa de estas en el examen, yo no se los valgo por nada del mundo. Ni me pueden venir a decir que es que no, que yo les dije que se aproximaba allí, que se aproximaba allí. No, eso es de saber dividir. Así que esas disculpas no se las voy a aceptar en ningún momento, para que es preferible ustedes trabajen con la calculadora con decimales y ustedes aproximan manualmente para poder que aprendan a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de estudios descriptivos. Yo coloqué... Bueno, después de que ya nosotros vemos las generalidades del método epidemiológico y vemos las características de la causalidad y vemos cómo se calcula una de las características de la causalidad, que es la fuerza de asociación, entonces sí vamos a empezar a ver diseño por diseño. Hay cosas que uno tiene que tener en cuenta porque ¿para qué nos sirve a nosotros saber esto de los diseños? Nos sirve para saber qué alcance tiene cada tipo de estudio, cuál es su papel dentro de la medicina basada en la evidencia. Y si nosotros somos investigadores y tenemos que hacer un trabajo de investigación, ¿qué características fundamentales tienen esos estudios para yo saber qué tipo de estudio me sirve para responder a qué? Responder al problema de investigación que se tiene. Entonces, lo primero que uno hace, acuérdense que dentro del método científico, lo primero que uno hace es observaciones para poder definir un problema de investigación. Ya cuando ustedes tienen, están armando un proyecto, el proyecto de semillero, el proyecto que van a hacer cuando estén en investigación o a los que les gusta la investigación que están dentro de los grupos de investigación, entonces lo primero que uno define es eso y después tiene que hacer un marco teórico, tiene que definir cuáles son los objetivos de su estudio, cuál es el objetivo general, cuáles son los específicos y llegamos entonces a la metodología. Cuando ustedes están leyendo un artículo científico, ustedes usualmente no se encuentran que diga metodología, sino que se encuentran que dicen materiales y métodos. Cuando nosotros estamos haciendo el proyecto de entrada, uno puede escribir materiales y métodos o puede escribir metodología. Además de eso, pues entonces un proyecto contiene los aspectos administrativos que incluyen tanto el presupuesto, el cronograma, como la parte bioética y la bibliografía. Ya cuando nosotros nos concentramos en la parte de material y métodos, que es la misma metodología, entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que tenemos que definir qué tipo de diseño epidemiológico vamos a realizar.
tenemos que definir cuál es nuestra población y muestra, y dentro de ella, esto es un recorderis que ustedes tendrán que hacer, porque en la lectura crítica de estudios ustedes van a tener que analizar esta parte de población y muestra que vieron en biometría, así que pues deben repasar esa clase. Entonces, allí en la población y muestra uno tiene un universo que se llama población de referencia o se llama universo o se llama población blanco, tiene una población de estudio que es la misma muestra. Uno a veces hace estudios en una población total, a veces casi siempre es en una población de estudio que es una partecita de la población total, que es una muestra, pero pues bueno, esto también podría ser una redundancia porque la población de estudio también podría ser una población total. Supongamos que es una enfermedad rara, entonces uno quiere la población total de todos los enfermos que tienen ese diagnóstico. Lo otro que uno miraría ya en la parte de material y métodos es la realización de hipótesis en caso de que se estén haciendo estudios donde se comparan grupos, de mirar cómo son las características de la recolección de información, si se hacen técnicas y procedimientos, es decir, si por ejemplo dentro del estudio se tomaron exámenes del laboratorio. Entonces cuando se toman exámenes de laboratorio, ustedes encuentran en los artículos que están describiendo qué tipo de exámenes se hicieron y con qué técnica. Entonces se hizo VIH con qué, se hizo con ELISA, se hizo de tal y tal manera. Esas son las técnicas y procedimientos. O se hicieron pruebas de tiroides y los niveles se hicieron con tal método, con tal kit, pues los valores de referencia para esas pruebas que sí hicimos son tales y tales. Esas son técnicas y procedimientos. Las técnicas y procedimientos no son cómo recolecta uno la información, ni cómo va a llamar a las personas para que participen, ni cómo llena el formulario de recolección de datos. No. Técnicas y procedimientos se refiere a otro tipo de técnicas que se tuvieron que realizar en los pacientes para poder conseguir la muestra. Casi siempre se refiere entonces a técnicas diagnósticas, casi siempre. Y por último, en la parte de metodología, uno tiene que decir qué va a hacer con la información. Entonces, lo primero que vamos a ver es dentro de los estudios, yo tengo muchas tablitas de cómo llegar a la causalidad y de los tipos de estudios. Y entonces, dentro de esos tipos de estudios, los primeros que nosotros vamos a ver son los estudios descriptivos, los que tenemos acá, todos los que tenemos acá. Esos son los primeros que vamos a ver. Y volvemos a recordar que dentro de la causalidad son los más pobres dentro de la causalidad, pero sirven para otras cosas, porque es que la función de los estudios epidemiológicos no es solamente buscar causalidad. Entonces, en estos estudios descriptivos, lo primero que tenemos que repasar es sobre las variables, de lo cual ustedes ya conocen muy bien. Nosotros debemos, entonces, ya les había dicho la semana pasada, que dentro de la descripción epidemiológica para nosotros es importante entonces saber cuál es la frecuencia, cuál es la magnitud de los problemas y cuáles son las variaciones que se presentan en las características que nosotros estamos estudiando. Dentro de esas características, entonces, tenemos variables que son de lugar, variables que son de tiempo, variables que son de persona. ¿Para qué nos sirven a nosotros y yo la semana pasada les hice ejemplos de variables, pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Dentro de los usos de los estudios descriptivos, por eso les decía que no siempre lo que nosotros estamos buscando es causalidad. Entonces, el estudio descriptivo no les puede a ustedes encontrar causalidad, pero con las conclusiones y con los hallazgos que ustedes tienen en un estudio descriptivo sí pueden formular hipótesis. Formular una hipótesis no es lo mismo que comprobar una hipótesis. Los estudios descriptivos no pueden comprobar hipótesis. Vuelvo y les repito, los únicos estudios que pueden comprobar hipótesis son aquellos en los cuales se comparan grupos, es decir, aquellos en los que nosotros podemos cumplir con todas las condiciones de la causalidad. Pero ¿para qué nos sirven entonces? Además, o sea, un uso importantísimo es que con las conclusiones que uno saca en este descriptivo, uno dice, podría ser que, inventémonos un estudio del ejemplo que acabamos de ver de la tablita de asociación, que ese estudio es un estudio descriptivo, no es un estudio donde estamos comparando grupos, y entonces es un estudio descriptivo donde ustedes van a mirar
van a hacer un seguimiento de unas mamás embarazadas y resulta que al final se encuentran una frecuencia de bajo peso al nacer, se encuentran unos niños que tenían bajo peso al nacer y otros que no, pero ustedes no están haciendo comparación de grupos. Entonces, ¿qué se empiezan a encontrar? Cuando ustedes empiezan a explorar esas variables, encuentran, por ejemplo, que entre los niños que tenían bajo peso al nacer, porque pues no vamos a comparar, pero vamos a tratar de como de describir solamente algunos de esos niños, ustedes encuentran allí que había madres más jóvenes, que había madres hipertensas, que había madres fumadoras. Entonces uno dice, ah, será, entonces ya, uno saca las conclusiones del estudio y uno dice, ¿será que el cigarrillo podría estar asociado con el bajo peso al nacer? ¿Será que la hipertensión podría estar asociada al bajo peso al nacer? ¿Será que el embarazo en adolescentes podrá estar asociado al bajo peso al nacer? Son conjeturas que estamos diciendo nosotros a partir de los hallazgos de nuestro estudio descriptivo. ¿Y qué hace uno con esas conjeturas? Es decir, con esas hipótesis. Va y arma un estudio diferente donde pueda comparar grupos y las pueda poner a prueba. Entonces, para el ejemplo de asociación, pusimos a prueba ese factor y dijimos, vamos a ver si entonces el ser fumador en el embarazo, eso se va a comportar como un factor de qué tipo, no sabemos, o de riesgo o protector, no sabemos, lo vamos a poner a prueba, parece ser que es un factor de riesgo, a ver si realmente está asociado o no con el bajo peso al nacer. Pero también entonces, ¿para qué nos sirven? Para tener un conocimiento sobre el comportamiento de ciertas enfermedades o ciertos eventos de salud, para la historia natural de la enfermedad. Cuando aparece una enfermedad nueva, se empieza a describir lo que ha pasado con la COVID. Entonces se empezó a describir, primero se dijo simplemente es una infección como una gripa, pero es más fuerte. Después empezaron a describir que no era así, que en las personas que hacían una infección leve, sí, los síntomas podrían ser de gripa, pero además podrían tener entonces alteraciones del gusto, podrían tener disminución del olfato o desaparición del olfato, y además de eso, entonces ya en estadios ya no tan leves, sino en casos, por ejemplo, más graves, entonces pueden presentar neumonías. Esa es la historia natural de la enfermedad. Para eso sí sirven los estudios descriptivos, para identificar necesidades de salud de una comunidad, para planificación y administración de los recursos en salud. Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio en un municipio, en cualquiera, digamos en Salento, entonces hacemos un estudio en Salento y miramos cuáles son las primeras causas de consulta a urgencias en Salento durante todo el año, porque ustedes tienen que programar los recursos para el siguiente año. Y se encuentran que dentro de las primeras causas entonces de consulta están, por ejemplo, las lesiones leves. Eh, es un sitio turístico, entonces es muy frecuente que haya, por ejemplo, heridas en piel, que lleguen heridas para que ustedes tengan que suturar, o pueden ocurrir lesiones más serias, pueden ocurrir fracturas, pueden ocurrir accidentes de tránsito, pero resulta que también les están consultando por fiebre, pues si estaban paseando y de pronto el niño apareció con fiebre o con vómito. Pues, ¿qué pasa? ¿Para qué les sirve a ustedes saber cuáles son las primeras causas de consulta en urgencias en Salento? Para poder programar lo que ustedes necesitan. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que durante los fines de semana colapsa el servicio de urgencias. Así que, ¿qué tienen que hacer dentro de la planificación de los servicios de salud? Por ejemplo, para los puentes tienen que poner en lugar de un médico, tienen que poner 2 médicos en urgencias, en lugar de 2 auxiliares de enfermería tienen que poner 5. Así que para eso hacen un estudio descriptivo, para hacer programación de qué necesita con respecto a recursos o cómo planifica el personal o las actividades. También obviamente sirve para hacer vigilancia epidemiológica o para elaborar normas y procedimientos. Si nosotros estamos haciendo la vigilancia de un evento determinado, entonces cuando tenemos los resultados de esa vigilancia, nosotros a partir de allí podemos entonces elaborar un protocolo de normas sobre qué es lo que se debe hacer con estos pacientes que nos llegan con tal diagnóstico. Estos son como los grandes usos de los estudios descriptivos, es decir, no nos sirven para establecer causalidad, pero son inmensamente útiles para la administración de servicios de salud,
para la planificación de servicios de salud, para identificar las características de las enfermedades, para hacer programas, para hacer vigilancia. ¿Qué limitaciones tiene? Usualmente cuando uno hace un estudio descriptivo, entonces en todos los estudios, una de las cosas que uno quisiera es que los resultados que obtiene pudiera inferirlos o extrapolarlos a toda la población. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, hacen un estudio, volvamos al mismo cuento, de urgencias en Salento los fines de semana. Ustedes hicieron un estudio descriptivo sobre eso, pero resulta que eso no es lo mismo, lo que ocurre en Salento, no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Córdoba, ni es lo mismo que ocurre en Génova. Entonces, uno quisiera como generalizar los resultados de un estudio descriptivo a todo el mundo y eso es muy difícil, porque usualmente un estudio descriptivo tiene limitantes para la muestra y entonces, pues si yo quisiera saber es cuáles son las urgencias que se presentan en el departamento del Quindío durante la época de vacaciones. Tendría que hacerlo en todo el departamento y obviamente tendría que hacer una estratificación porque no es lo mismo lo que llega al San Juan o a la Sagrada Familia o a la Clínica del Café que lo que llega al Hospital de Montenegro, lo que llega al Hospital de Salento, lo que llega al Hospital de La Tebaida. Entonces uno tiene que definir muy bien en quién va a trabajar. Por esto, porque la inferencia que uno puede hacer, es decir, la generalización de los resultados, cuando uno hace en instituciones puede no reflejar lo que está ocurriendo en el resto de la población. Por lo tanto, entonces es difícil lograr muestras representativas porque requeriría de muestras muy grandes. Y esto, si obviamente si uno de los usos nos dice que es que generar hipótesis, obviamente no podemos confirmar si hay asociación o no, porque las genera, pero no las pone a prueba, no las puede probar ni las puede refutar. Si nosotros utilizamos para un estudio descriptivo como fuente de información las historias clínicas, tenemos la dificultad de que lo que está escrito no siempre es lo que ustedes necesitan recolectar. Por lo tanto, hacer estudios retrospectivos, o sea, de información que ya existe en las historias clínicas, cuando ustedes ya han hecho su proyecto y tienen muy claros sus objetivos y cuáles son las variables o características que quieren estudiar, no es fácil porque pues obviamente no siempre todo lo que ustedes requieren para responder a su problema de investigación lo van a encontrar en una historia clínica. Así que muchas veces uno tiene que terminar haciendo esos estudios prospectivos, es decir, de información que todavía no existe y tiene que armar entonces sus formatos de recolección y empezar a recoger las variables como uno las necesita. Un problema gigante que tienen los estudios descriptivos es que a veces uno ve que están muy bien hechos desde el punto de vista del diseño que eligieron, del diseño, por ejemplo, de los instrumentos para recolectar de la información, los objetivos están bien formulados, el problema está bien formulado, recolectan la información, pero no saben analizar la información, así que pierden un trabajo inmenso porque entonces de una información que puede ser muy valiosa y a la que uno le puede sacar mucho jugo, terminan solamente hablando de porcentajes y ya. Entonces hay que saber manejar la información. No podemos presentar solo la información con porcentajes. Cuando la información lo permita y dependiendo de los objetivos, podemos hablar de incidencia, podemos hablar de prevalencia y no simplemente de frecuencias. Y esto pues ya lo habíamos dicho, que generan hipótesis, pero no las pueden comprobar ni refutar. Dentro de los tipos de estudio, entonces vamos a verlos todos. Obviamente, cuando uno mira, yo les he dicho, cuando uno mira diferentes textos, ustedes pueden encontrar una distribución distinta a los tipos de estudios, pero entonces, en general, ¿cómo hace uno estudios descriptivos? Entonces yo tengo estudios que son longitudinales o estudios que son transversales. El estudio longitudinal se caracteriza porque es un estudio de seguimiento y el estudio transversal se caracteriza porque uno estudia lo que hay en el momento. Por lo tanto, en el estudio longitudinal yo puedo encontrar incidencia, que como estoy haciendo seguimiento, entonces me van apareciendo casos nuevos y obviamente eso es incidencia.
Mientras que en el transversal yo tengo contacto con las personas que van a ser parte de, o que son los participantes del estudio una sola vez. Entonces yo solamente puedo conseguir prevalencia, lo que hay en este momento, que son estudios transversales. Eh, Hay un estudio que se llama de corte transversal que tiene unas características especiales, que hace parte de los estudios transversales, pero que tiene unas características que vamos a ver cuando veamos la clase sobre los estudios de corte transversal. Pero hay una cosa importante que ustedes se van a encontrar y es la siguiente. Cuando uno traduce, uno por ejemplo hace un estudio transversal, estos estudios descriptivos, estos longitudinales y transversales se caracterizan porque se hacen en un solo grupo de participantes, o sea, no se hacen comparaciones entre grupos. Entonces, pero a veces cuando uno, por ejemplo, ve que es un estudio transversal que se hace en un solo grupo, sin embargo, uno observa que dentro del abstract, cuando se hace la traducción del tipo de estudio, aparece cross-sectional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estudio de corte transversal, que es el mismo de cross-sectional, cuando se traduce a inglés, siempre les va a aparecer como corte transversal. Pero cuando veamos esos estudios se van a dar cuenta que tienen características diferentes. Bueno, en función del tiempo, nosotros podemos decir que los estudios son retrospectivos o prospectivos. Yo ahora les decía, cuando nosotros hacemos un estudio retrospectivo, esa es la información que ya existe, como por ejemplo que existe ya en las historias clínicas. Esos estudios retrospectivos también se conocen como históricos y yo puedo tener información prospectiva, es decir, la información no existe todavía, no existe en ninguna parte, en ningún medio escrito, yo la voy a conseguir, entonces armo un formato o consigo un instrumento y recojo la información. A veces ustedes se van a encontrar con el término concurrente, pero esto es muy raro, o sea, el de que ustedes se encuentren como históricos sí es muy frecuente, los retrospectivos, pero encontrar la palabra concurrente es muy raro, uno casi siempre se encuentra que es prospectivo y se acabó. Bueno, lo otro es que en estos dos estudios, en los longitudinales y en los transversales, usualmente se hacen muestras grandes o se hacen poblaciones totales o se calculan muestras representativas. Pero es que esto ocurre usualmente cuando se hace pues en eventos que son muy frecuentes. Pero resulta que a veces hay eventos que son muy raros. De hecho, a veces hay eventos que son tan raros que lo que se hace es un reporte de caso. O sea, es una condición que es tan especial que simplemente se publica un reporte de caso. Es una enfermedad que se presentó con unas características totalmente diferentes a lo que usualmente uno encuentra. Y también están las series de casos en los cuales son poquitos, pero yo no les puedo decir cuántos son poquitos, porque poquitos pueden ser 10, poquitos pueden ser 15, poquitos pueden ser 50, dependiendo de la enfermedad. Si yo estoy hablando, eh, por ejemplo, de leucemia mieloide en niños, entonces, ustedes cogen y empiezan a buscar leucemia en el Hospital San Juan de Dios y en la Clínica de la Sagrada Familia y empiezan a revisar y se encuentran 4 en un año. Empiezan a revisar y resulta que en 10 años se encontraron 50. Ah, bueno, entonces había 50 en los últimos 10 años. Ustedes quieren publicar una serie de casos. En otras cosas, supongamos que estamos hablando de dengue, yo digo 50 una serie de casos, me van a decir cómo le ocurre. Si el dengue es muy frecuente, ¿cómo le ocurre hacer una serie de casos? La serie de casos está reservada para eventos poco frecuentes, raros, especiales, que tienen características especiales. Entonces, cómo va a decir que va a ser una serie de casos de 50 casos de dengue? A no ser que esos 50 casos de dengue tengan una condición súper especial. Fueron aquellos casos de dengue que hicieron coagulación intravascular diseminada y además se murieron. Ah, bueno, eso sí es muy raro. Ese sí es un evento raro. Entonces miremos cuántos nos encontramos. Nos encontramos en 5 años, nos encontramos 7 casos. Listo. Entonces hagamos una serie de casos. Así que cuando uno está trabajando con eventos que son frecuentes, entonces la elección obviamente son los estudios longitudinales y transversales, ya mirando las características un poquito más específicas que vamos a ver de cada uno. Vamos a empezar con los longitudinales. Yo les decía que miden incidencia. ¿Qué característica tienen los estudios de incidencia?
que cuando ustedes arrancan el estudio con los participantes que empezaron, esas personas no tienen el evento que ustedes están estudiando. Así que hay que esperar que el evento aparezca. Entonces ustedes tienen dos características. Una es el seguimiento. Les tienen que hacer seguimiento o hasta que aparezca el evento o hasta que ese seguimiento acabe, porque ustedes determinaron que se iba a seguir 1 año o 2 años y no pasó nada. Y la otra característica que tienen es que tienen más de una medición. Vamos a mirar. Embarazadas. Queremos ver, digamos con el mismo ejemplo, queremos ver bajo peso al nacer. Ustedes arrancan con las embarazadas que están en control prenatal en una institución o en 5 instituciones que ustedes seleccionaron. Entonces van a seguir un grupo de embarazadas, supongamos que tienen 300 embarazadas. Entonces ustedes las van a seguir. ¿Hasta cuándo las van a seguir? Hasta que termine el embarazo. ¿Cuánto va a durar ese seguimiento? Ese seguimiento va a durar entre el momento en que las captan hasta que finaliza el embarazo. Entonces, ustedes le ponen condiciones a ese seguimiento, porque de pronto la embarazada entró y empezó el control prenatal al 6º mes. No, ustedes le tienen que poner la condición. Son solamente aquellas que ingresan en el primer trimestre de gestación. Entonces, ingresaron al control prenatal, o sea que ¿cuánto va a ser el periodo máximo que ustedes van a seguir? Entre 7 y 8 meses, ya. O sea que ustedes van a hacer un seguimiento que es relativamente corto porque ustedes saben cuándo se va a acabar. Están totalmente seguros de cuándo se va a acabar. Y además están haciendo más de una medición. ¿Por qué? Porque ustedes, veamos otra, por ejemplo, hipotiroidismo en el embarazo. Entonces ustedes tienen unas embarazadas que ingresaron bien, pero resulta que muchas embarazadas hacen una tiroiditis en el embarazo y algunas desarrollan hipotiroidismo y el bebé termina con hipotiroidismo. Entonces ustedes tienen que mirar al final del embarazo cómo están las pruebas de tiroides de esa embarazada. Al principio estaban normales y en la segunda medición ya no. Entonces hay más de una medición. Vamos a poner otro ejemplo. Ustedes tienen unos niños de unos hogares que quieren hacer un diagnóstico nutricional. Ustedes hacen un diagnóstico nutricional inicial y resulta que van a hacerle seguimiento a esos niños a los 6 meses, no digamos a los 6, digamos a los 5 meses y a los 10 meses, porque en los hogares usualmente ellos no están sino hasta noviembre. Entonces ustedes hacen la primera medición, hacen su diagnóstico nutricional, hacen una nueva medición a los 5 meses, miran cada niño cómo ha progresado y miran o hacen otra medición a los 10 meses. Entonces ya tienen 3 mediciones. Tienen una inicial, una a los 5 meses, una al final del periodo escolar a los 10 meses. Entonces esa es la característica de los estudios longitudinales, que hay un seguimiento, que hay mínimo 2 mediciones y como hay mínimo 2 mediciones, ustedes pueden detectar incidencia. ¿Por qué? Pues porque si en la primera no lo tenían, ustedes hicieron la medición del estado nutricional y resulta que algunos niños que inicialmente eran niños con una clasificación nutricional normal y resulta que a los 10 meses o a los 5 meses ustedes se encontraron con que alguno de ellos había desarrollado una desnutrición aguda o estaba en riesgo de desnutrición, eso es incidencia, ¿ya? Eso es incidencia. Bueno, entonces, ya tenemos claro cuál es el longitudinal. Lo otro, ¿cómo son las fuentes de información? Yo ya les había dicho. Yo puedo hacer o sea, cronológicamente, yo puedo hacer el estudio en información que ya existe, en información que no existe, o ambas. Entonces, supongamos que para el mismo ejemplo de las embarazaditas, resulta que ustedes quieren mirar si realmente ellas, por ejemplo, hacen, digamos que, diabetes en el embarazo. Entonces, ellas, obviamente, uno sabe que cuando ingresaron, les hacen una glicemia. Ustedes no deciden que no tienen tiempo para seguirlas durante 8 meses, entonces van a captarlas en el segundo trimestre del embarazo, pero resulta que como por norma a la embarazada se le realiza una glicemia al ingreso al control, ustedes tienen esa información que ya existe. Se paran en la mitad y van a recoger el resto de la información de aquí para adelante. Eso se llama ambiespectivo. Aquí escribí ambispectivo, pero es ambiespectivo. O sea que tiene un componente que es retrospectivo y un componente que es prospectivo. Retrospectivo porque ustedes llegaron, captaron las embarazadas en el control, pero ellas ya venían en controles, ustedes ya tienen una información que van a tomar. Y
prospectivo porque de aquí para adelante van a tomar otra información, entonces se llaman ambiespectivos. ¿En quiénes se pueden hacer o en quiénes es mejor hacer este tipo de estudios? En enfermedades que tienen corta evolución. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer el seguimiento en el tiempo. Entonces, si ustedes se ponen en cáncer, jamás pueden hacer estudios longitudinales. Me refiero a, no es que jamás, bueno, vamos a quitar esa palabra de jamás. No es que no se puedan hacer, sino que si uno va a hacer estudios longitudinales para cáncer, tiene que tener un montón de condiciones, tiene que tener, en primer lugar, un montón de plata para poder hacer el seguimiento durante muchos años, porque no sabemos entre el momento en que los pacientes estén sanos, en qué momento van a desarrollar cáncer, eso no lo sabemos. Entonces, no se indica en esas enfermedades que son de larga evolución, sino las que tienen una corta evolución. Por ejemplo, para enfermedades infecciosas, los estudios de incidencia son espectaculares, porque casi todas las infecciones se desarrollan rápidamente, entonces uno puede captar y finalizar el estudio rápidamente. Bueno, ya entonces decíamos que la utilidad ya se las dije, que es para corta evolución, para estudios de incidencia, para estudios de tendencia. Supongamos que queremos saber cualquier cosa de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, lesiones, trauma encefalocraneano, trauma craneoencefálico por lesiones en accidente de tránsito. Vamos a mirar cómo es la tendencia. Entonces vamos a hacer un gráfico de tendencia para mirar cuántos tenemos, supongamos que lo vamos a hacer por meses, vamos a ver cuántos tenemos cada mes para que detectemos cuáles son esos ciclos en los cuales nosotros vamos a tener más lesiones o más accidentalidad con lesiones en las personas, por ejemplo. Bueno, este título es simplemente porque ya sabemos que ellos pueden ser históricos, es decir, pueden ser retrospectivos o pueden ser concurrentes o prospectivos. ¿Qué desventajas tienen? Si nosotros tenemos que hacer seguimiento, los estudios pueden ser caros, porque obviamente para hacer seguimiento uno necesita hacer desplazamientos. Si uno no tiene que examinar los pacientes y simplemente puede preguntarles por teléfono cómo van, también necesita entonces unas personas encargadas de eso que van a requerir tiempo, se requiere que tengan unas tarjetas para llamar, etc. Y el otro problema son las pérdidas durante el seguimiento. Una de las formas de uno controlar las pérdidas es cuando calcula la muestra. Si uno calcula una muestra, acuérdense que ustedes en biometría vieron que cuando uno calcula un tamaño muestral, uno le pone un colchoncito de seguridad que puede ser entre 10 o 15%, pero eso ya es un poquito más de decisión de los investigadores. ¿Cuál va a ser ese colchoncito que le van a poner? Supongamos que uno calculó la muestra y le da 320. Entonces uno dice, mi colchón de seguridad va a ser el 10%, o sea que esos 320 son, el 10% son 32 pacientes, se me van a convertir entonces en 352. ¿Por qué? Porque si algún paciente se me pierde durante el seguimiento, tengo otros que sí. Entonces uno calcula como ese colchoncito de seguridad para lo que se le pueda perder, porque esto sí es un problema realmente muy serio durante el seguimiento. El otro que uno lo puede controlar precisamente es en la selección de la muestra. Entonces yo no puedo hacer un estudio de seguimiento, un estudio longitudinal, yéndome pasalento en un día turístico para preguntarle unas cosas a las personas para yo después seguirlas, porque si lo estamos haciendo con turistas, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlos después? Entonces, seleccionar muy bien la población en la cual se va a hacer el estudio para uno asegurarse de que las pérdidas sean lo menor posible. Vamos a ver un ejemplo de un estudio longitudinal. Este ejemplo precisamente está entre los trabajos seleccionados para ustedes para analizar este año. Este tiene como título Incidencia de flebitis en el Hospital del Niño, Doctor Ovidio, no sé qué, de agosto a octubre de 2017, un indicador de atención en calidad. Entonces, cuando nosotros observamos que lo primero que nos están diciendo es incidencia, eso nos orienta, eso ya nos dice que es un estudio de seguimiento. Hay dos tipos de estudios de seguimiento, los estudios descriptivos y tres tipos, perdón, los estudios de cohorte
y los estudios experimentales. Entonces acá tenemos incidencia de flebitis en un hospital determinado. Ahora, ¿qué nos dice el objetivo? Determinar la incidencia de flebitis en este hospital en pacientes hospitalizados y portadores de dispositivos venosos periféricos. Entonces, simplemente son personas que tienen un catéter venoso periférico a los cuales entonces les van a hacer seguimiento para mirar cuál es la incidencia de flebitis. ¿Eso qué significa? Que cuando ellos entraron no tenían flebitis, porque obviamente no traían un catéter periférico, porque el catéter periférico se les puso durante la hospitalización. O sea que como mínimo tenemos dos mediciones, la del principio, donde los pacientes entran sanos para la flebitis, y la otra donde o los pacientes cuando se les retira el catéter ya tenían flebitis o la hacen al otro día o a los 2 días, o los pacientes se les retiró el catéter y nunca hicieron flebitis. Doctora, Dime. yo tengo una pregunta, o sea, supongamos en el caso de la flebitis, si yo voy a investigar la incidencia de flebitis, pues yo sé que, digamos que la flebitis por catéter solo le va a dar cuando yo les coloque el catéter, entonces yo cómo hago para hacer esa medición inicial, o sea, solo digo que el paciente ingresó sin flebitis o cómo se hace ahí. No, claro, claro, porque tú dentro de los criterios de inclusión tienes que decir que, por ejemplo, el paciente al ingreso no traía catéter. Y dentro, o también lo puedes decir como que se incluyen en el estudio solamente aquellos pacientes a los cuales se les colocó el catéter periférico una vez ingresaron al hospital. Entonces uno cierra las condiciones con los criterios de inclusión y exclusión. Ahora entonces, ¿qué pasa? Porque decimos que al menos son dos momentos. El momento inicial en el que el paciente está sano porque no tenía flebitis y el momento en que uno midió que ya tenía flebitis. Entonces tengo dos momentos, ¿sí? Y en esos dos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre incidencia, ¿ya? Bueno, ahora Gracias, doctora. bueno, María José, ahora dentro de la metodología nos dice que fue un estudio descriptivo, que fue longitudinal. Nosotros cuando leímos el título, pues no podíamos estar tan seguros, pero ya aquí nos están diciendo que fue un estudio descriptivo, que fue longitudinal y que fue observacional y de una cohorte. Entonces vamos a aclarar varias cosas. Lo primero, nosotros la semana pasada veíamos en los tipos de estudios que algunos autores dividen los estudios en observacionales y experimentales. Dentro de los observacionales están los estudios descriptivos. Entonces, simplemente porque nosotros no estamos como investigadores, no estamos realizando una intervención para ver qué ocurre. Simplemente al paciente se le tenía que poner el catéter. No es que venga, yo le voy a poner un catéter a ver qué pasa. No, simplemente estamos observando lo que ocurre naturalmente en pacientes que necesitaban un catéter periférico. Entonces, por eso es observacional. Ahora, dice de una cohorte, esto es importante. Porque, ¿qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de personas que comparten características. Eso es una cohorte. Por ejemplo, ustedes son una cohorte de estudiantes de medicina. Eh, porque acuérdense que dentro de los tipos de estudios hay unos que son de cohorte, pero en esos estudios de cohorte nosotros comparamos grupos. Aquí no. Cuando yo trabajo en una sola cohorte es porque estoy haciendo un estudio descriptivo. Entonces, algunas veces uno encuentra esta palabra, por eso es importante definirla, para que no nos confundamos con los estudios de cohorte. Porque fíjense que tenemos dos condiciones para estudios de cohorte. Yo les dije, ay, por Dios, se me acabó la pila. Espérense un segundito, chicos, yo traigo el cargador.
Entonces les estaba diciendo que uno no se puede dejar despistar porque uno dice incidencia y corte, eso es un estudio de corte, no, porque a nosotros ya nos están diciendo acá que es un estudio descriptivo. Y obviamente cuando uno avanza en el estudio se da cuenta que están trabajando solamente en pacientes que hospitalizaron y que tenían un catéter periférico. Este es uno de los resultados. En este estudio yo me encontré, y ustedes se van a encontrar también, este gráfico. Los resultados, recuerden que uno los puede presentar con gráficos o con tablas. Entonces, este es un gráfico de barras. Los gráficos de barras se hacen cuando nosotros tenemos variables que son cualitativas. En este caso, ¿por qué es cualitativa? Porque nos está hablando de los servicios de hospitalización. Aquí dice neurocirugía, neumología, pediatría, etc. Y nos está mostrando la frecuencia entonces de flebitis en cada uno de esos servicios. Esta frecuencia de flebitis corresponde entonces a la incidencia en cada servicio. Entonces yo tengo que en el servicio de neurocirugía la frecuencia de flebitis fue del 25% o en el servicio de neurocirugía la proporción de incidencia de flebitis fue del 25%. En gastro, por ejemplo, tenemos que entre los pacientes de gastroenterología, la proporción de incidencia de flebitis fue de un 19% y la más bajita fue en pediatría, en la cual solamente un 13% de los niños, de las personas presentaron, sí, de los niños porque son niños, presentaron flebitis y no hubo flebitis ni en quemados ni en traumatología. Entonces, esta es una de las características del estudio longitudinal. Uno se puede encontrar que en los estudios longitudinales expresen los resultados así como está acá, en incidencia. O puede que ustedes no se los encuentren expresados en incidencia, simplemente en proporciones, en frecuencias. Lo más adecuado, y de hecho lo que piden como las revistas que ponen más requisitos, es que se escriba el nombre del indicador epidemiológico que está midiendo, o sea que lo más adecuado es colocar incidencia. Pero ustedes se van a encontrar muchos estudios que son longitudinales y no hablan de incidencia, hablan simplemente de frecuencia. De lo que no van a encontrar, porque si lo encuentran es porque es una revista muy mala, que no está indexada ni nada, es que diga en un título que diga porcentaje de flebitis por servicios, porque ese no es un término técnico que esté aprobado. Entonces, uno puede colocar frecuencia, uno puede colocar proporción, pero de ir a decir porcentaje, no. El porcentaje, obviamente, el resultado está expresado en porcentaje, pero poner un título de porcentaje, eso no está permitido. Si uno encuentra un estudio de esos es porque es un estudio chichi, como digo yo. Bueno, en función entonces del momento, este estudio, hasta lo que les digo, porque obviamente tenemos muy poquitos datos, ¿ustedes consideran que es prospectivo o que es retrospectivo? Doctora, yo diría que prospectivo. Sí, yo también. Yo también pienso que es prospectivo, aunque no me acuerdo qué decía, espérense, yo miro. Aquí no dice. Hasta lo que hemos leído no dice. Ya pues le tocaría a uno mirar en el estudio. Este tipo de estudios, cuando son de infecciones, usualmente son prospectivos, porque acuérdense que son parte de la vigilancia activa. Entonces, usualmente son prospectivos. Sin embargo, es probable que uno se encuentre algún estudio retrospectivo donde ellos quisieran hacer eso. Habría ya que mirar, este trabajo se lo tienen que leer ustedes para que definamos bien si fue retrospectivo o prospectivo, pero yo pienso también que es prospectivo. Bueno, sabemos entonces, ¿cómo? Qué pena una pregunta, es que yo me confundo un poco con el tipo Dime. de estudio retrospectivo, prospectivo y el ambispectivo. Ambispectivo. Bueno, entonces, en el retrospectivo puro, tú encuentras información que ya existe. Entonces, tú decides hacer un estudio, ya me dio calor con este sonido. Tú decides hacer un estudio, por ejemplo, sobre dengue grave. Y entonces lo vas a hacer en el San Juan de Dios. Así que tú simplemente vas y buscas pacientes que hayan estado hospitalizados con diagnóstico de dengue grave, revisas las historias y miras qué características vas a obtener de allí.
simplemente. Entonces, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron en hospital, cosas muy grandes, porque pues obviamente todo el mundo no escribe las mismas cosas en la historia clínica, pero uno podría averiguar cuánto tiempo estuvieron hospitalizados o qué tiempo de evolución tenían los pacientes de dengue cuando llegaron a la hospitalización, o cuáles eran las cifras de plaquetas cuando ingresaron, cuál era la cifra de hemoglobina, el hematocrito, etcétera. Entonces, retrospectivo, tú sacas toda la información de la historia clínica. Ya existía la información. Ahora, resulta que tú, de esos mismos pacientes de dengue grave, quieres saber más cosas. Tú quieres saber dónde viven, quieres saber cuál fue el antecedente epidemiológico que ellos tenían del dengue para calcular más o menos dónde fue que se infectó. Entonces, esas informaciones de pronto tú no las vas a encontrar en la historia clínica. Así que uno, ¿qué hace? Yo construyo un instrumento. Hay un nombre que es el más feo, pero que también aparece, que es encuesta. Entonces, el instrumento al que yo me refiero siempre, el instrumento de recolección, es como el protocolo de recolección o la encuesta. Entonces, ustedes diseñan un instrumento de recolección donde colocan todas las características que quieren saber de cada paciente. Y van, y entonces, paciente que vaya ingresando dengue, ustedes dicen a sus compañeros, cada que ingrese un paciente con dengue, nos avisa. Ustedes van corriendo a mirar ese paciente con dengue y llenan todos los datos que ustedes quieren saber. Eso es prospectivo. Obviamente, porque son características que no están en la historia y que ustedes quieren saber. Pero también puede ser que ustedes tomen alguna información de la historia clínica, además de que también le van a preguntar a los pacientes. Cuando yo hago las dos cosas, la información ya está, ya existe. Entonces yo llegué, por ejemplo, yo estoy mirando, cada que vayan a hacer un egreso por dengue me avisan. Entonces yo llego corriendo. ¿Qué hago? Antes de que el paciente se vaya, cuando le dieron salida, ya está bien, ya no tiene complicaciones, le pregunto una cantidad de cosas que yo necesito saber y luego cojo la historia y completo la información. Entonces hice las dos cosas. Conseguí información que no existía, o sea, de manera prospectiva, y conseguí información que ya estaba en la historia clínica. Ese es un estudio que es ambiespectivo. Muchos de los estudios que nosotros hacemos son así. Muchos son, pues, cuando los hacemos con pacientes. Muchos estudios tienen de las dos, porque hay muchas cosas que están en la historia clínica casi que por norma, entonces siempre las vamos a encontrar, o los resultados de laboratorio, todos los pacientes van a tener un cuadro hemático por lo menos. Entonces eso lo encontramos en la historia clínica, pero hay cosas que nosotros también queremos saber que no están en la historia clínica, así que muchos son ambispectivos, muchos. Ahora sí te queda claro, Melissa. Sí, doctora, mil gracias. Bueno, entonces ya sabemos que, bueno, esta tiene, pues yo sé que ustedes ahorita me hicieron una pregunta en la cual tienen razón, pero es que esta tiene una sola medición y es cuando, cuando determinaron que el paciente hizo una flebitis o simplemente le retiraron el catéter y no tenía flebitis. Tiene una sola medición. Sí puede que tenga una sola medición, pero tiene dos momentos en los cuales nosotros estamos con el paciente. El momento en que ingresa y el momento en que aparece. Ahora, este estudio podría ser retrospectivo, claro. Yo voy a mirar los historias clínicas de los pacientes que tienen diagnóstico de flebitis, pero siempre seguiré haciendo un estudio de seguimiento, porque cuando el paciente entró, no la tenía. Porque ¿qué es lo que hacen ustedes? Empezar a pasar hojas o a pasar en el sistema, a pasar en el computador, a mirar en el sistema a ver, primero, cuando le colocaron el catéter, le colocaron el catéter tal día y empezar a mirar, hasta que desaparezca la flebitis o hasta que diga, le quitaron, bueno, menos mal no tuvo flebitis. Entonces, es que existe ese periodo de seguimiento, es la principal característica. Y hay estudios donde se hacen más mediciones, como les decía yo ahorita, el del estado nutricional de los niños, donde fuimos cuando los niños ingresamos y le hicimos un diagnóstico nutricional, tenemos la primera medición, tenemos la segunda a los 5 meses, tenemos la tercera a los 10 meses. Y también podría ser niños que, por ejemplo, o ustedes mismos, vamos a mirar cómo cuando ustedes tienen un parcial no duermen, vamos a mirar con qué glicemia llegan cuando no han desayunado. Entonces hacemos una glicemia antes, después van y desayunan, a las 2 horas o a la hora les hacemos otra glicemia y les hacemos otra al mediodía. Hay 3 mediciones. Es que el seguimiento fue muy cortico. Sí, claro que fue muy cortico, pero ustedes tienen 3 mediciones. O sea que en algún momento pueden hablar de incidencia de hipoglicemia o de incidencia de hiperglicemia en ese grupo. Bueno, este es otro ejemplo
informe de caracterización de niños y niñas en una encuesta longitudinal. Esta es una encuesta que hizo la Universidad de los Andes en todo el país para mirar una cantidad de información sobre salud, sobre educación, sobre condiciones socioeconómicas, sobre condiciones demográficas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, fíjense que dicen encuesta longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque ellos hicieron una primera medición en 2010. Ellos tuvieron una muestra de hogares, hicieron la primera medición en 2010 y luego buscaron las mismas personas, obviamente algunos se les perdieron, en 2013. Y aquí dice, esto lo estoy colocando yo tal como dice el estudio. Entonces, la primera en 2010, la otra en 2013, que corresponde al primer seguimiento de los hogares 3 años después. Entonces, estudio longitudinal es un estudio de seguimiento donde el cual tuvieron un diagnóstico al principio, como les digo, de condiciones de salud, educativas, etcétera, etcétera, y tienen un nuevo diagnóstico en 2013 en la segunda medición. Bueno, este es un estudio que es obviamente prospectivo, porque ellos partieron de que esa información no existía, y con respecto a las mediciones, pues tiene la característica entonces de que hay más de un momento donde se están haciendo evaluaciones, entonces es longitudinal. Cuando nosotros estamos hablando de los estudios, y obviamente aquí yo les estoy mostrando de los ejemplos de los estudios que miramos como pedacitos, porque obviamente no podemos en una sola clase analizar todos los tipos de estudios con un ejemplo completo de cada uno. Para eso es que hacemos las exposiciones y los trabajos de grupo. Pero les muestro algunas cositas. En todos los estudios no se toman muestras representativas. Para el primer ejemplo que estábamos viendo de flebitis, ese es un estudio que ustedes me van a contar si ahí ellos calcularon o no una muestra representativa. Pero, por ejemplo, en este estudio sí es muy claro lo del cálculo de la muestra. Yo saqué solamente un resumen porque ellos en varias páginas está explicado todo. Pero lo que yo quiero acá resaltar son algunas cosas que tenemos que ir repasando, que las vieron en biometría, pero que tenemos que ir repasando para que no nos confundamos en el momento de analizar los estudios. Lo primero es que nosotros, ¿qué es el universo? Entonces, el universo es lo que nosotros también llamamos población de referencia, y que en los estudios clínicos ustedes con mucha frecuencia se van a encontrar esta palabra. Se van a encontrar la palabra que dice población blanco. Así que ustedes pueden encontrar que dice universo, que dice población de referencia o que dice población blanco y se están refiriendo a lo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuál era esa población blanca? Eran hogares colombianos, obviamente, de estratos socioeconómicos 1 a 4 en varias regiones del país. Esa es como la definición general de la población. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo mi pedacito? ¿De dónde voy a sacar yo mi muestra? De una población de referencia. ¿Y cuál es la población de referencia? Hogares. Son hogares de estratos 1 a 4 en Colombia. Se acabó. Cuando ellos calcularon la muestra, entonces hay varios aspectos que uno tiene que observar o que uno tiene que revisar en el cálculo de la muestra. Uno, el tamaño muestral. El tamaño muestral está evidenciado acá. Ellos el tamaño muestral, obviamente aquí no estoy revisando las fórmulas, pero entonces en el tamaño muestral ellos tienen que, para 2010, ellos después de que calcularon el tamaño muestral, hicieron entonces 10.000 encuestas. Aquí nos dicen cuántas en zona urbana y cuántas en zona rural. Y para el 2013 entonces hicieron tantas a 4.000 y pico en zona urbana y 4.500 y pico en zona rural. Ese es el tamaño muestral que se obtiene ¿de qué? De las fórmulas de tamaño muestral para estudios descriptivos que ustedes muy juiciosamente van a repasar, que depende si nosotros estamos analizando una proporción o si estamos analizando una media, son diferentes fórmulas para el tamaño muestral. Entonces, listo, con el tamaño muestral ellos obtuvieron esto. Lo otro que nos están diciendo acá es que el diseño muestral fue probabilístico.
Cuando nosotros escuchamos o leemos que una muestra es probabilística, sabemos que se está tratando de una muestra representativa. O sea, que es una muestra que es una fracción de la población de referencia, pero que tiene todas las condiciones para que uno a partir de esa muestra, las conclusiones que saca las pueda extrapolar o las pueda generalizar a la población general de la cual la sacó. Así que las conclusiones que ellos obtengan de esta parte, de todas estas encuestas, de esos hogares, esas conclusiones se pueden generalizar a la población colombiana de estratos 1 a 4. Punto. Lo otro que uno mira entonces en la muestra es, uno, si es probabilística o no. Ustedes se acuerdan que hay muestras que son por conveniencia. ¿Quién recuerda que es una muestra por conveniencia o por selección? A ver, biometría un poquito. Acordémonos. ¿Qué diferencia hay entre una muestra por conveniencia y una muestra probabilística o representativa? Chicos, ya se me cansaron. Cuéntenme pues. ¿Qué diferencia hay? Pues doctora, pues no estoy muy seguro, pero creo que por conveniencia es cuando uno selecciona a los individuos que tienen esas condiciones específicas que requiero para mi investigación. Las condiciones que busco en los individuos, más no al azar. Exactamente. Entonces, no es un cálculo muestral probabilístico, así con todo lo que uno tiene, que entonces uno tiene nivel de confianza, la proporción, lo que le falta la proporción, el error. Entonces, no la calculamos así. Simplemente, por decir algo, nos dicen, mire, tenemos unas pruebas de laboratorio y se puede hacer un trabajo en 200 personas. ¿Lo pueden hacer? Claro, echémosle mano a las muestras de laboratorio que lo vamos a hacer. Eso es una muestra por conveniencia, eran los recursos que teníamos. Lo otro es que pues existen diferentes nombres que yo pienso que no vale la pena que nos confundamos con eso. Lo importante es que nosotros sepamos si es una muestra probabilística o no. Entonces, la muestra es probabilística o representativa cuando la hemos calculado con todas las condiciones que tiene uno para calcular un tamaño muestral y que tiene un sistema de muestreo aleatorio. Por eso Miguel Ángel decía que no es al azar, la conveniencia no es al azar. Entonces tiene un muestreo que es aleatorio. Ya entonces cuando nosotros vamos allá a los sistemas de muestreo, en los sistemas de muestreo acuérdense que existe el muestreo aleatorio simple, que existe el muestreo estratificado, que existe el muestreo por conglomerados o que existe el muestreo multietápico donde yo me voy yendo paso por paso del de conglomerados al de estratificado o y al aleatorio, sea sistemático o sea aleatorio simple. Entonces ellos dicen pues en el trabajo, que hicieron un diseño muestral probabilístico por conglomerados. ¿Por qué lo hicieron por conglomerados? Ustedes se imaginan lo que es seleccionar una muestra de todo el país. Entonces uno no puede empezar, porque la unidad de análisis eran los hogares. O sea, el hogar es el que se analiza. ¿Cuántas personas viven en este hogar? ¿Cuántos han estado enfermos? ¿Cuántos han estado hospitalizados? Esa es la unidad de análisis. Pero para poder llegar a los hogares, uno tiene que empezar de lo grande a lo chiquito. Y si yo voy a hacer una muestra en todo el país, tengo que hacerla por conglomerados. Entonces, por conglomerados, ¿qué dice uno? Listo, tenemos tantos departamentos. Vamos a seleccionar. Entonces, aleatoriamente, vamos a seleccionar 5. Así como ellos dijeron, 5 regiones del país. O simplemente ellos lo seleccionaron de entrada de cada región. Habría que mirar pues como el detalle de cómo lo hicieron. Por ejemplo, ellos dicen la región Caribe, la región de Occidente, la central, la por ejemplo. Entonces ya de cada una empiezan a seleccionar a poquitos. Entonces uno va calculando, pero siempre aleatoriamente. Entonces, supongamos que yo cojo zona cafetera. Yo digo, listo, del área cafetera, entonces, ¿qué vamos a seleccionar nosotros allí? Necesitamos mirar cómo es la distribución de la población urbano-rural. Entonces, de acuerdo a eso, uno se viene viniendo y va seleccionando hasta que llegue a los hogares. Y ya el marco, ese es el sistema de muestreo.
Y ya el marco muestral son los listados de donde nosotros obtenemos de dónde vamos a sacar esto. Entonces, supongamos que en este estudio, entonces, ¿qué necesitamos? Listos, ya. Se seleccionaron entonces ciertos departamentos, ciertas zonas rurales, ciertas zonas urbanas. Ahora, ¿de dónde sacamos los listados de la población? Pues del censo. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Ellos dicen, para el marco muestral, esos listados, ¿de dónde los sacamos? Hicieron un inventario entonces cartográfico, o sea, tuvieron que coger mapas, mirar entonces mapas de viviendas, de distribución de viviendas, ¿y de dónde sacaron eso? Del censo. Entonces, del censo, ellos lograron sacar los hogares de acuerdo a lo que venían sacando por conglomerados primero, luego estratificación seguramente por urbano rural, aunque ellos dicen acá que estratificaron por muchas variables. Por ejemplo, dicen que la estratificaron por departamento, por índice de necesidades básicas insatisfechas y por otras variables, porque yo no las saqué todas para no llenarles esto de variables. Doctora, Entonces, dime. o sea que ahí también uno podría decir que es ambispectivo porque tomó esta información anterior que se venía de este censo general de la población y la encuesta que está realizando. Bueno, entonces, ellos tienen una información que está recolectada de 2010 y ellos van a recolectar una de 2013. Entonces, exactamente, están utilizando los dos procedimientos. Estoy consiguiendo información nueva, pero esa información nueva la vamos a comparar, vamos a mirar la tendencia con respecto a la anterior, entonces, que esa ya existía. Pero si nosotros somos muy estrictos en cuanto a qué pasó en el 2010 y qué pasó en el 2013, en ambos se está consiguiendo información nueva. En el 13 sí tenemos información de los dos, pero en el 10 es solamente prospectivo, ¿cierto? Bueno. Siguen los diseños descriptivos transversales. Hay pues muchos otros diseños, pero obviamente por la hora voy a hacer lo que alcance en 5 minutos. Vamos a hacer los transversales que no son largos. Y ya entonces el jueves terminamos la clase. La diferencia de los transversales con los longitudinales es que en los transversales es una sola vez en que uno está en contacto con los participantes, o sea que es lo que hay en el momento. Y acuérdense que cuando nosotros medimos lo que hay en el momento es como si tomáramos una foto, como si estuviéramos cortando el tiempo en ese momento. Estamos hablando de prevalencia, lo que hay en ese instante. Entonces la característica es que es una sola medición en un momento determinado. Ahora, más adelante vamos a mirar un ejemplo donde en el mismo estudio uno encuentra incidencia y prevalencia. Pero uno no se debe confundir con eso. Uno lo que tiene que tener claro es cuándo apareció por primera vez o cuándo están midiendo solo ciertos momentos, ciertos cortes. Entonces los de prevalencia miden un momento determinado. Igual también pueden ser retrospectivos, pueden ser prospectivos, pueden ser antispectivos. Aquí, en cambio, a diferencia del anterior, sí son útiles en enfermedades de larga evolución. ¿Por qué? Porque ustedes pueden partir ya de los enfermos. Entonces, nosotros no nos podemos poner a mirar a un paciente cuando desarrolla un cáncer, pero si ustedes cogen una población que ya tiene el cáncer y pueden medir cosas en ese momento, pues entonces obviamente es mucho más fácil que esperar a que el cáncer aparezca. O en enfermedades crónicas, pongamos enfermedades reumáticas, un lupus. Nosotros tenemos un grupo de pacientes con lupus y queremos saber si ciertas características de, por ejemplo, complicaciones del lupus en ciertos órganos, así, de un grupo de pacientes con lupus, cuáles han tenido complicaciones renales, cuáles han tenido complicaciones neurológicas. Entonces, obviamente, ¿qué averiguamos nosotros? ¿Tuvo complicación renal? Sí o no. ¿Cuándo apareció? No sabemos. No sabemos porque simplemente el paciente la tiene o no la tiene y se acabó. ¿Tiene una insuficiencia renal a partir de su lupus? ¿La tiene o no la tiene? Eso es prevalencia. Estos obviamente son más fáciles de hacer, son más baratos, porque mientras ustedes no tengan que hacer seguimiento, todo es más fácil, porque no se les pierden los pacientes. Hay varios tipos de estudios transversales, yo les voy a mostrar algunos, sobre todo que aquí se mezcla como la utilidad un poquito con los tipos de estudios. Las encuestas de morbilidad. Cuando se hace una encuesta nacional de salud mental, entonces esa es una encuesta de morbilidad.
Cuando se hace, por ejemplo, el ENSIN, que es de la situación nutricional del país, eso es prevalencia. A veces las llaman simplemente encuestas de prevalencia, punto. Las llaman así. Los CAP, ¿qué son? Son unos estudios transversales que son de conocimientos, actitudes y prácticas. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es, con respecto a la lactancia materna, quieren saber en un grupo de, de mamás que tienen niños menores de 1 año o menores de 2 años. Ustedes quieren saber qué conocimientos tenían ellas o qué conocimientos tienen sobre la lactancia, qué actitud han tenido ante la lactancia y qué prácticas tienen de lactancia. Porque es que una cosa es que yo le diga a la mamá, usted sabe cuánto debe durar la lactancia exclusiva y que ella sepa que son 6 meses. Y otra cosa, ese es el conocimiento, otra cosa muy distinta es la actitud frente a eso. Entonces, ¿a usted le parece que 6 meses es mucho para la lactancia exclusiva? ¿Le parece que es adecuado? No, les van a contestar muchas cosas. Una le van a decir que no, que les parece que es muy poquito. Otros les van a decir que es perfecto, otros les van a decir que es horrible, que porque los niños se quedan con hambre, porque tienen muchas creencias falsas con respecto a eso. Y lo otro es la práctica. Lo otro es, no, pues a mí me pareció muy horrible. Ah, pero sí, pero yo le di los 6 meses lactancia exclusiva. Son tres cosas que se valoran muchas veces en esos estudios transversales y es qué conocimiento, qué actitud y qué práctica. La mayoría de los estudios hacen solamente conocimientos y prácticas, porque en últimas uno dice, bueno, pues si yo lo que quiero es hacer un programa de salud para promover la lactancia materna, a mí no me interesa la actitud que tengan ellas, a mí me interesa es el conocimiento que tienen y qué están haciendo, eso es lo que me interesa. Entonces muchos estudios son solamente de conocimientos y prácticas, eso se llaman encuestas CAP o estudios CAP. Los estudios de corte transversal, yo les decía ahora que son unos estudios especiales, que son unos estudios transversales, en los cuales tienen la característica de que comparan grupos, pero no pueden cumplir con todas las características, con las 5 características que vimos de la causalidad. Entonces, no se consideran como analíticos y no se consideran como que tienen asociación causal porque no cumplen con todas las características. Es un estudio especial que vamos a ver más adelante. El ejemplo. Esto se llama Estudio Descriptivo de la Prevalencia y Tipos de Maltrato en Adolescentes con Psicopatología. Dentro del diseño dice que se realizó un estudio transversal descriptivo por medio de la utilización de un instrumento que fue la entrevista semiestructurada para adolescentes y una encuesta de maltrato infantil. Y dentro de las variables que ellos estudiaron o las características pues, que les interesaba conocer de estos adolescentes estaba el maltrato, las creencias sobre el maltrato, antecedentes patológicos, como aquí dice, sí, antecedentes de psicopatología, entonces antecedentes de enfermedad mental en los adolescentes, características de la estructura familiar y del nivel socioeconómico, el estilo de las familias para solucionar los conflictos. Entonces, este fue un estudio prospectivo. Uno no puede, para que ustedes se tranquilicen, uno no es capaz, uno no tiene que adivinar si el estudio es prospectivo o retrospectivo. Uno durante la lectura de la recolección de información se da cuenta, porque algunos estudios les dicen a ustedes, este estudio fue prospectivo, otros no les dicen nada, pero uno se da cuenta durante la lectura que se hizo en información que no existía o que se hizo en información que es totalmente nueva. ¿Cuántas mediciones? Ya sabemos que los estudios transversales es lo que hay en este momento y ya. O sea que un adolescente llena la entrevista semiestructurada, llena la encuesta de maltrato infantil y una sola vez nosotros vamos a preguntar, ¿lo han maltratado sí o no? Con respecto a o sea, una sola vez. Eso es transversal. Acá el universo que ellos trabajaron era la población de adolescentes entonces. El universo siempre es como una descripción general de qué tipo de población es la que nosotros estamos trabajando y el universo le sirve a uno para poder saber a quién generaliza los resultados. Entonces, son adolescentes de 13 a 17 años de ambos sexos que consultan por consulta externa, por urgencias o que estaban hospitalizados en un psiquiátrico infantil. Y la muestra la conformaron con 100 pacientes, punto. Ya si uno mira en detalle el estudio, pues ya nos daremos cuenta si esos 100 pacientes era porque era lo único que había o porque los investigadores decidieron que se hacía el trabajo en 100 y se acabó.
Y con respecto al muestreo, entonces, esa es una cosa que ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia, que se llama muestreo consecutivo. Entonces, aquí dice un método no probabilístico, eso ya nos está diciendo que no, y ya sabíamos que no habían calculado muestra. Y en forma consecutiva es uno detrás del otro, o sea, a medida que van llegando, ustedes los van tomando. Entonces uno muchas veces se confunde, es que ¿cómo escribo yo cuando estoy haciendo mi artículo? Que es que a medida que iban llegando, no, simplemente yo escribo, el muestreo fue consecutivo y ya. Eso es que a medida que van entrando los pacientes, en este caso la hospitalización psiquiátrica, pues entonces se van captando. Este es otro ejemplo de estudio transversal, este es el ENSIN 2015, que es la encuesta nacional de la situación nutricional. Ellos sí, igual que en la otra encuesta que hizo la Universidad de los Andes, aquí sí, ustedes en el ENSIN es un documento grandote y uno se encuentra todos los procedimientos de cómo seleccionaron ellos los hogares. Obviamente acá el universo son entonces los hogares residenciales de territorio nacional y sus integrantes. La unidad de análisis fue el hogar y las personas del hogar, y pues ellos hicieron una muestra probabilística definitivamente. Entonces fíjense que para estas encuestas grandes, para estos estudios grandes, son estudios transversales. Esto se me varó así. Este es un ejemplo de una encuesta CAP. Estos son simplemente conocimientos, aptitudes y prácticas de los proveedores, o sea, o de las personas que están proporcionando los servicios de salud en niños con infecciones asociadas a la atención, en los cuales también se midió simplemente prevalencia. Este es otro, prevalencia de trastornos de sueño en niños escolares de Sabaneta, donde ustedes ven que establecer la prevalencia de trastornos del sueño, y en los métodos dice se realizó un estudio descriptivo aleatorizado de corte transversal. Entonces este es un estudio transversal pero especial, cuyo diseño veremos después. Y acá obviamente ellos analizaron qué asociación existía entre los trastornos del sueño y ciertas características socioeconómicas, pero entonces este estudio se caracteriza, el de corte transversal, porque busca asociación, pero esa asociación no causal, porque no puede cumplir con todo. Por lo tanto, ellos acá, el ejemplo lo veremos después, ellos pueden calcular una media asociación no causal. Y ya, vamos a dejar acá porque ya van a ser las 4. Después terminamos, nos hacen falta 2 tipos de diseños. Nos hacen falta los diseños ecológicos dentro de los descriptivos y nos hacen falta los reportes de caso y las series de casos. Esos los vemos entonces en la próxima clase. Yo les comparto el resumen de la clase, pero es un súper resumido, y les digo en qué libro van a leer y les digo cómo entrar, porque está en la biblioteca CRAI. Está muy bueno en uno de los libros de epidemiología, la parte de estudios descriptivos. Bueno, entonces, si hay alguna otra pregunta, y si no, para que descansen 10 minuticos mientras empiezan la próxima actividad. Bueno, me dan un segundo, yo le tomo el pantallazo a la asistencia, por favor. Listo, muchachos, ya se pueden desconectar. Muchas gracias. Gracias, Nos doctora. vemos. Feliz tarde. Gracias, doctora. Gracias, Buena lo mismo. tarde. Gracias, doctora. Gracias, nos vemos Gracias, después. doctora. Bueno, chao. Gracias, doctora. Chao.